en función de xy es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 4xy. La derivada parcial respecto a x, a la variable x, es, bueno, es sencillo, como les dije. Recuerden que los términos donde está la y pasa a ser una constante, porque yo estoy derivando parcialmente respecto a una de las variables independientes, que es respecto a la x. Entonces me va a quedar 2x, ¿sí? Menos 4y. ¿Por qué? Porque este segundo término pasa a ser una constante, y en este tercer término, que termino, digamos, ¿qué es lo que estoy teniendo? Constante por la derivada, digamos, de la variable x, es decir, 4y por 1. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me pudieron seguir con esta derivada parcial? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Me escuchan todos? Tengo, sí, pensé que estaba, yo veo que estaba silenciado, digo, no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les decía recién? Que la condición necesaria, pero no suficiente, es que estas derivadas parciales sean iguales a 0, ¿sí? Entonces, me falta la derivada parcial respecto a la variable y. Es decir, pasaríamos a derivar a la función respecto a y. Me va a quedar que el primer término es una constante, el segundo término me va a quedar 2y, y el tercer término es la constante. ¿Me siguen ahí? Estamos parecidos. No se escuchó la última parte, profe. ¿Sí? Que les decía, ¿se cortó? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha bien, Bien. profe. Ah, bien, bien. Entonces, les decía que si yo voy a derivar en función de la variable y ahora, lo que va a permanecer constante, en este caso, es la x. Entonces, mi primer término, que es x al cuadrado, la derivada de una constante 0, o sea, más 2y. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a y, menos la constante, que en este caso es menos 4x, por la derivada de la variable que es y, que es 1. Por eso me queda menos 4x. Constante por derivada de la variable. ¿Sí? Por eso la derivada parcial de la función respecto a y me está quedando en 2y menos 4x. Es el mismo análisis que hicimos para la derivada parcial respecto a x. ¿Sí? ¿Ahí lo pudieron ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que hice? Igualé las derivadas, ¿sí? Parciales, las igualé a 0. ¿Por qué? Porque es la condición necesaria para encontrar los puntos críticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros igualamos a 0 las derivadas parciales, yo puedo estar encontrando a una variable en función de la otra. En este caso puedo estar hallando a y en función de x, ¿sí? En ambas derivadas parciales. Si vamos a la primera derivada parcial respecto a x, me va a quedar que y es igual a un medio de x, por despeje, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bien, esto viene de 2x igual a 4y, despeje la y, y me quedó un medio de x. Si voy a la derivada parcial respecto a la y, ¿sí? Que es 2y menos 4x igual a 0, paso hacia el otro miembro, el 4x, me va a quedar 2y igual a 4x, y puedo despejar también la y en función de x, y me va a quedar que la y es igual a 2x, ¿sí? Paso el 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo, y me queda y igual a 2x, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Hago esto porque en función, digamos, de la variable y, que está en función de la variable x, yo puedo igualar, ¿sí? ¿Qué ven ustedes acá? Que y es igual a y. O sea que yo puedo decir que un medio de x es igual a 2x. ¿Se acuerdan esto? Sí. Bien. Entonces, si yo puedo decir que un medio de x es igual a 2x, tranquilamente puedo encontrar el valor, ¿sí? De x. ¿Por qué? ¿Qué hago? Un medio de x menos 2x igual a 0. ¿Sí? Despejo la x, un medio
de x menos 2x me da menos 3 medios de x. En consecuencia, si yo despejo la x, me da que la x igual a 0. Paso menos 3 medios multiplicando, lo paso hacia el otro miembro y me queda 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? X igual a 0 me quedó. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Bien, entonces, derivamos. ¿Qué hicimos? Igualamos a 0. Buscamos, encontramos ahí en función de la variable independiente x, que es lo que vemos acá que podemos igualar, ¿sí? Un medio de x igual a 2x, ¿sí? Y igual a y. Y por despeje matemático puedo encontrar al valor de la x. Este valor de x, ¿qué es lo que estamos encontrando? Uno de los puntos críticos. O sea, perdón, estamos encontrando el x igual a 0, me falta la y para armar el punto crítico, ¿sí? Que es lo que estoy buscando en esta condición necesaria. ¿Cómo encuentro el valor de y? Reemplazo el valor de x en cualquiera de esta función y me va a dar el valor de y. O sea, Disculpe, profe. ¿En la función derivada ya o en la función original? Creo que se le sale la conexión. Pensé que a mí se me había tildado la compu, pero veo que no. Sí. chicos, se cortó recién. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Sí. Sí. Ahí se volvió a desconectar. ¿Está en la facu? Porque creo que hay mal internet ahí. Sí, hay problemas de internet. No sé si irme para a dónde, no sé. Profe, si desactiva la cámara. Apaga la cámara, ¿eh? A ver, A lo mejor te ayuda eso, yo también voy a apagar la bueno, cámara. vamos a apagar la cámara. A ver, ahí. Vamos a ver. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Me pudieron seguir hasta el x igual a 0? Sí, yo le había hecho una Sí, sí. consulta. Sí, decime. A ese 0, ¿no? ¿Lo reemplazo Sí. en la función original o en una de las funciones derivadas ya? En las funciones derivadas. ¿Por qué? Porque recuerden que la condición necesaria es que esas derivadas sean igual a 0. Entonces yo estoy encontrando el punto crítico y el punto crítico lo voy a encontrar reemplazando el valor de x, ¿sí? En la función donde me quedó la y en función de x, que es de la función de la derivada parcial, en cualquiera de las dos. ¿Me siguen? Por eso les remarqué acá con el cursor. ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Sí. Es decir, no sé si lo alcanzan a ver, en esta función donde me quedó la y igual a un medio de x, si reemplazo el valor de x, me da el valor de y. Y en esta función donde me quedó la y igual a 2x, si reemplazo el valor de x, me va a dar el valor de y. Exactamente igual, en cualquiera de esas dos. Exacto. Me da 0, pero me tendría que, supónganse que me diera 5, me tiene que dar 5 tanto en esta como en esta, ¿sí? Las dos derivadas. Exacto. Las dos derivadas donde despeje la y en función de x. Pero trabajo sobre la derivada parcial porque es mi condición necesaria que me permitió encontrar los puntos críticos. No me puedo ir a la original. ¿Se entiende? Sí. Aparte otra cosa, en la función original, ¿qué tengo yo? ¿Por qué no puedo ir a la función original? Me viene bien esa pregunta. ¿Por qué no puedo ir a la función original? ¿Cuál es mi función original? f
f de x en función de xy, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x por y. Pero guarda, o sea, yo estoy teniendo la... Se volvió a cortar, profe. Ay, está terrible internet. Sí. Chicos, ahí vuelve la profe. Estamos complicando. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ahora Bien. Yo Sí, estaba- ahora escucho, pero la pantalla la veo re chiquitita en un costadito. No alcanzo a verla, lo que está compartido. no alcanzas a verme, a ver lo que está No, compartido. Yo sí lo claro, veo la bien. pantalla no, en el centro yo no la tengo en un costado y re chiquitita y no sé por qué. No, pero yo sí lo veo, ¿no? Por ejemplo. Ahí lo agrandé Yo más. sí lo veo bien también. Ah, ¿lo ven bien? A lo mejor es algún inconveniente en el modo que tengas de escritorio. No sé quién está hablando porque no... Sí, Liliana te habla. ¿Puede ser algún inconveniente en tu modo de escritorio, ahí en la configuración que te fijes? Porque si los otros chicos ven la pantalla en el centro, puede ser algún problema en la configuración tuya en el modo escritorio. Bueno, me fijo, porque primero la veía bien en el centro y chiquita, y ahora se me fue ahí al costadito en el Bien, lugar. yo acá le apliqué el zoom, así que los chicos, ¿el resto lo ve ampliado el archivo? Sí, lo veo perfecto. Sí, profe. Ah, Igual bueno. nosotros si queremos le podemos hacer más zoom todavía. Bueno. Seguimos. Si nosotros el valor de x igual a 0, como dijo su compañero, ¿por qué no puede ir a la función original? En la función original, en realidad estamos encontrando un z. ¿Me explicó? Sí. Y aparte Sí, nos sí. estamos saliendo, digamos, del camino. Porque ¿cuál es el camino acá? La condición necesaria, que en este caso es de que las derivadas parciales sean iguales a 0. O sea, yo ya me estaría como desviando del camino y digamos que no es lo correcto, porque en realidad la función me está arrojando un valor z y lo que yo estoy buscando es mi punto crítico. Entonces, debo cumplir con esa condición necesaria, que las derivadas parciales sean iguales a 0, y cuando encuentro el valor de x, lo reemplazo en la función de y en función de x, que la obtuve a partir de la expresión como me quedó la derivada parcial igual a 0, que es la que estoy marcando acá con el cursor. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces Bien. los puntos críticos se van a ver en el plano XY. Claro, exacto. Entonces, el punto crítico, como les dice la palabra, es un punto crítico, pero ustedes, ¿les parece que pueden saber si es un máximo o si es un mínimo? Así como está. No. No. Por eso dice que es la condición necesaria, pero no suficiente, que eso ustedes lo tienen en el teórico. Como yo no puedo saber si ese punto crítico es un máximo o un mínimo, tengo que recurrir a otra condición que es la suficiente, que se le llama el uso del hessiano. El uso del hessiano tiene una expresión en donde es un valor, ¿sí?, que está expresado como la multiplicación de las derivadas segundas de x y, tanto de x como de y, valuadas en ese punto crítico. No se preocupen que ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Les doy un poquito de lo que sería el concepto de lo que sería el cálculo del hessiano, la fórmula. Es igual a la derivada, digamos, de segundo orden de x, ¿sí?, valuada en el punto x0 o y0, ustedes lo tienen en el teórico como el punto AB, por la derivada, ¿sí?, también de la función 2 veces en y, valuada en ese punto, ¿sí?, en este punto, menos las derivadas cruzadas elevado al cuadrado, pero valuada también en ese punto x0 y sub 0, ¿sí? Entonces, de acuerdo como me dé el valor del hessiano, yo voy a saber si hay un máximo o
si hay un mínimo. Pero no solamente por el valor, sino también por el comportamiento o por el signo de las derivadas de segundo orden de X y de segundo orden de Y. ¿Sí? Es decir, no solamente le voy a tener que prestar atención al valor de este hessiano, al valor que me dé positivo o negativo, sino que también voy a tener que prestarle atención a la derivada de X dos veces, a la derivada de Y dos veces, evaluada en ese punto X sub 0 y sub 0. ¿Por qué? Porque en base al signo de las derivadas de la derivada de X dos veces y de la derivada de Y dos veces, y en base al signo del hessiano, yo voy a concluir si es un máximo o si es un mínimo. ¿Sí? Es decir, el hessiano se calcula de esta forma, pero mi análisis va a estar en función del signo del hessiano y del signo de estas derivadas de Y dos veces y de X dos veces. ¿Sí? Vamos al ejemplo. ¿Cuál es mi punto crítico? Mi punto crítico es el 0, 0. ¿Sí? ¿Me pueden seguir hasta ahí? Habíamos concluido que el punto crítico era el 0, 0. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Según la expresión del hessiano, yo tengo que estar buscando la derivada de segundo orden respecto a X, ¿sí? Es decir, la derivada de X dos veces o la de segundo orden de X, son expresiones similares. Entonces, yo me voy a la derivada respecto a X, la derivada parcial. Si yo tengo que, digamos, volver a derivar, ¿sí? A la función, digamos, ¿cómo me quedaría la derivada? Digamos, yo vuelvo a derivar a f de x. 2. Bien. Tanto para X como para Y. Muy bien. Me quedan 2, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, me queda que la derivada segunda de x es 2. Y como dijo su compañero, tanto en x como en y es 2. ¿Sí? Bien, si yo tengo que sacar, me voy a este término, porque son los términos que me interesan en el cálculo de este hessiano. Si yo tengo que sacar la derivada cruzada, ¿cómo tienen que ser las derivadas cruzadas para yo corroborar que estoy haciendo bien las cosas? Iguales. Iguales, ¿sí? Iguales. Bien, eso lo tienen en el teórico también. Pregunto, ¿cuál sería la derivada cruzada en el caso de f de x? La cruzada estaría derivando respecto a y. Menos 4. Muy bien, menos 4. En ambas. ¿Por qué? Porque yo considero a esto una constante y estoy derivando respecto a y. Pero estoy mirando la derivada parcial de x. Pero ahora se me ocurre que tengo que derivar respecto a y, pero estoy mirando la derivada parcial de x. ¿Se entiende? Sí. Entonces, mi derivada cruzada de x, digamos, de x respecto a y, tenemos que es menos 4. La derivada cruzada en y respecto a x, ¿cuánto nos estaría dando? 4 también. Menos 4. Menos 4. Entonces quiere decir que hice las cosas bien. ¿Por qué? Porque las derivadas cruzadas son iguales. ¿Sí? Esto es una constante, estoy derivando respecto a x, me queda constante por la derivada de función menos 4. Entonces, la derivada cruzada es menos 4, la derivada cruzada es menos 4. Son iguales. Entonces, si yo tengo que resolver, ¿sí? El hessiano me dice, pero esto no termina ahí. Una vez que yo encuentro las derivadas, tengo que evaluar, digamos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluar el punto, ¿sí? Ese punto lo tengo que evaluar en la derivada de segundo orden de x, en la derivada de segundo orden de y, en la derivada cruzada. ¿Qué pasa? Yo no tengo acá una derivada de segundo orden que me diga 2x, en donde pueda reemplazar el punto. En realidad tengo 2. Por lo tanto, al evaluar el punto ahí, va a ser igual a la constante 2.
¿Me siguen? Sí, sí, es constante. Claro, lo aclaro porque da la casualidad, o sea, acá tenemos 2, pero podemos tener 2x, podemos, no sé si me explico. Entonces, 2y, o sea, tanto en la derivada segunda de x como en la segunda de y. Entonces yo tengo que reemplazar el punto, ¿sí?, en las derivadas parciales de segundo orden. Acá porque tengo una constante, por lo tanto me va a dar igual a 2. Y en el caso de la derivada de segundo orden de y, también me va a dar igual a 2. Entonces se supone que va a ser igual al valor de esa constante. Y con la cruzada pasa lo mismo. Evaluar el punto en la derivada cruzada implica que sea igual a la constante menos 4. ¿Sí? Entonces, primero ustedes tienen que ordenarse para el cálculo del hessiano, tienen que ordenarse en sacar las derivadas parciales de segundo orden de x de y la derivada cruzada. Una vez que ustedes obtienen esa derivada, evalúan el punto en las derivadas. ¿Sí? Da la casualidad que como es constante me quedó todo igual. Si no, hubiese tenido que reemplazar el punto y acá me daba el valor, ¿sí?, de ese punto evaluado en la derivada segunda de x o en la derivada segunda de y. Hay otros ejercicios que son de la forma que les estoy mencionando, entonces no se preocupen. Pero es para que ustedes vayan entendiendo qué significa esto del cálculo del hessiano. ¿Hasta acá me pudieron seguir o tienen alguna duda? No, profe. Bien, vamos entonces a calcular el hessiano. Vamos a tomar los valores obtenidos. El valor de la derivada segunda de x evaluada en el punto 0, 0, ¿sí?, en este punto, que simbólicamente lo tenemos como x sub 0 y sub 0, pero evaluada en ese punto, digamos, ¿cuánto me daría? 2, porque es la conclusión con la que llegamos, 2. ¿Sí? La derivada segunda, digamos, de y, evaluada en ese punto, me da 2. ¿Sí? Menos la derivada cruzada, evaluada en ese punto 0, 0, me da menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, en consecuencia, tengo 4 menos 16. El hessiano, ¿a qué es igual? 4 menos 16. ¿A qué es igual? 4 menos 16. Menos 12. Menos 2. Bien, menos 12. Bueno, ¿qué es lo que me dice el hessiano? El hessiano me dice lo siguiente. Si el hessiano me da negativo, me dice que hay un punto, se llama punto silla, ¿sí? Es decir, no me habla ni de un máximo ni de un mínimo, sino de un famoso punto silla. Entonces, voy a retomar un poco lo que se refiere al teórico del hessiano. Nosotros dijimos, por un lado, que tenemos que encontrar los puntos críticos e igualamos las derivadas parciales a 0. Encontramos el punto crítico. Después, esa condición necesaria no es suficiente para saber si hay un máximo o un mínimo, o en consecuencia un punto silla o no concluye. Quiere decir que no es máximo ni mínimo. ¿Está? Entonces, cuando el hessiano da positivo, seguro que hay o un mínimo o un máximo. Pero eso me lo determina, como yo les dije, las derivadas de segundo orden que están en la expresión del hessiano, evaluada en ese punto. ¿Por qué? Porque si estas derivadas de segundo orden son positivas a su vez, obviamente con un hessiano positivo, quiere decir que hay un mínimo. ¿Sí? Pero si estas derivadas de segundo orden son negativas, quiere decir que el punto, ese crítico, es un máximo. Eso si el hessiano hubiese dado positivo, pero acá el hessiano nos da negativo. Entonces no hablamos ni de máximo ni de mínimo, sino de un punto silla. ¿Sí? Que no es ni máximo ni mínimo. Y si da igual a 0, bueno, me dice que no concluye. Es decir, no sé si, yo quiero que ustedes, digamos, que se pueda entender cómo nosotros, digamos, interpretamos el valor del hessiano. Esto es parte del teórico. ¿Me pudieron seguir? ¿Se entiende esto de la condición necesaria y la condición suficiente? El hessiano, profe,
el hessiano en el ejemplo de recién sería el menos 12. Exacto. Por lo tanto, se dice que hay un punto silla. Ustedes lo tienen en el teórico. ¿Por qué? Porque es como si lo miran desde un plano, parece, digamos, se interpreta como un máximo. Si lo miran desde otro plano, se interpreta como un mínimo. Entonces se dice que es un punto silla. Claro. Lo que ustedes tienen que tener en claro, que para que nosotros hablemos de mínimo y de máximo, el hessiano me tiene que dar positivo. ¿Qué quiere decir? Que en todas las direcciones de la gráfica se ve un mínimo o se ve un máximo. Pero si en una dirección lo vemos como un máximo y en otra como un mínimo, es que hablamos del punto silla. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien. Lo que yo quería que ustedes les quedaran claro, esto de la condición necesaria y de la condición suficiente. Entonces, yo con la condición necesaria encuentro solamente puntos críticos, pero yo no voy a saber nunca si es un máximo o un mínimo. Necesito de esta herramienta del hessiano y del análisis de la derivada de segundo orden y la cruzada. La cruzada es a los fines de calcular el hessiano. Una vez que ustedes calcularon el hessiano, necesito del signo del hessiano y del signo de las derivadas de segundo orden de x y de y para yo interpretar si es mínimo o máximo, que es lo que le tienen en pantalla ustedes. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Si mi hessiano, ¿sí?, valuado obviamente en el punto este AB, me dio mayor que 0 y las derivadas de segundo de orden de x y las de segundo orden de y son positivas, ya evaluadas obviamente en este punto AB o x sub 0, y sub 0, como quieran llamarle, la función que me dice que es cóncava hacia arriba. Entonces, es por eso que habla de un mínimo, ¿sí? Es decir, el valor de z evaluado en xy tiene un mínimo relativo en ese punto AB, ¿sí? En ese punto B existe un mínimo, porque me está diciendo que la función es cóncava hacia arriba. Pero si el hessiano, siendo positivo, pero estas derivadas de segundo orden de x y de y son negativas, me dice que la función es cóncava hacia abajo. Entonces hablamos de un máximo. ¿Ustedes se acuerdan esto de la concavidad, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo? Sí, eso Bien. está en las funciones Sí, cuadráticas. matemáticas. Bien, exactamente. ¿Sí? Entonces, ustedes remonten esos conceptos de matemática 1. Si yo tengo digamos, si yo tengo las ramas, ustedes imagínense las ramas hacia abajo, yo voy a tener un máximo, y las ramas hacia abajo implica, digamos, que es cóncava hacia abajo, y por lo tanto, se entiende que estas derivadas de segundo orden de x y de y son negativas. Si las ramas de la función están hacia arriba, por lo tanto hablamos que es cóncava hacia arriba, ¿y qué decimos? Que las derivadas de segundo orden de x y de y son positivas. Pero para yo saber si es un mínimo o un máximo, el análisis me los da el signo de estas derivadas de segundo orden de x y y. Porque el hessiano va a ser positivo, tanto en uno como en otro. El análisis si va a ser máximo o mínimo, me lo da el análisis del signo de estas derivadas de segundo orden. ¿Me siguieron? Sí. Y cuando el hessiano ya es negativo o 0, obviamente ya no hay ese tipo de análisis porque estamos hablando de un punto silla o no concluye. Y el ¿Sí? mínimo relativo o el máximo relativo va a estar en el punto crítico que calculamos recién. Exactamente, exactamente. Es decir, el punto con el que nosotros estamos analizando va a ser el mínimo o un máximo. En este caso, acá nos da justo un punto silla, pero tenemos otra función. Tenemos la otra función que es, en el caso de esta. Vamos a ir a la opción 2i. ¿Sí? En la opción 2i, esperen un segundito. Quiero ver una cosa. Para que ustedes lo puedan ver. Aguarden un segundito. Sí, vamos a ir a la opción 2i porque ahí tienen una situación o un caso que es importante que ustedes lo vean.
La función 2i nos dice que f en función de xy es igual a 1000 más 3x más 12i menos x al cubo menos y al cubo. ¿Sí? Bueno, hasta acá todos están viendo, me pudieron seguir con la expresión de la función. Es la opción 2i. Sí, sí. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la condición necesaria? Que encontremos las derivadas parciales, la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y. La derivada parcial respecto a x, ¿cómo sería? ¿Cómo me quedaría? Los 1000 es una constante, es 0, más 3 por 1, 3, más 0, porque 12i pasa a ser una constante, menos 3x al cuadrado, ¿sí? Bajo el exponente, n por x a la n menos 1, ¿sí? Menos 0. Entonces, ¿qué me queda? 3 menos 3x al cuadrado. Bueno, ¿me pudieron seguir con la derivada? Sí, sí. Es la Sí, que marqué, es la que marqué con negrita. Bien, vamos a la derivada respecto a y. Así ya me queda todo, la derivada parcial me quedan completas. Si yo derivo con respecto a y, 1000 también es una constante, 3x es una constante, ¿y qué me queda? 12 por 1, ¿sí? Menos 0, porque x pasa a ser una constante, y me quedaría 3y al cuadrado. Entonces, me queda 12 menos 3y al cuadrado, ¿sí? ¿Me pudieron seguir hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, ya tengo las derivadas parciales. Una vez que tengo las derivadas parciales, como les dije, la condición necesaria es que estas derivadas parciales las igualemos a 0. Cuando las igualamos a 0, tenemos acá una cuestión. Nosotros vamos a encontrar, en el caso de la derivada parcial respecto a x, ¿sí? Podemos estar encontrando el valor de x, ¿sí? En el otro caso habíamos encontrado una variable en función de la otra. En este caso, nos encontramos que podemos despejar solamente a x, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 3x al cuadrado, ¿sí? Igual a menos 3. En conclusión, me estaría quedando x al cuadrado menos 3 sobre menos 3 igual a 1. Bien, ¿qué pasa con este valor de x al cuadrado? Si yo tengo que encontrar el valor de x, al tener un x al cuadrado, ¿cómo despejo con ese valor? Con una raíz. Pero en realidad, la x con la raíz cuadrada, lo que puedo obtener, chicos, son dos posibles valores. ¿O no? Sí. ¿Sí? Es decir, con un x al cuadrado, yo puedo estar hablando de que ese x al cuadrado igual a 1 puede ser uno positivo o uno negativo. ¿Sí? ¿Me pueden seguir hasta ahí? Sí. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bien. Entonces, yo voy a tener acá un x sub 1 igual a 1 y un x sub 2 igual a menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo dos posibles valores. ¿Sí? Dado como se presentó la expresión también. Acá ya no estoy trabajando, digamos, con una expresión de y en función de x. Acá encontré directamente el valor de x. Vamos a ver cómo continúa esto. Vamos con la derivada parcial respecto a y. La derivada parcial respecto a y, ¿qué es lo que puedo encontrar acá en la derivada parcial respecto a y? Por despeje, me va a quedar, ¿sí? Me va a quedar menos 3y al cuadrado igual a menos 12. Y al cuadrado Se cortó, profe.
Bacana. Hola, hola. Chicos, ¿me escuchan a mí? Sí. Sí, profe, ahora Sí, sí. profe. A ver, Ivana, vos. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Bien. Bueno, estábamos con el paso de la derivada parcial respecto a y. En este caso, ¿qué es lo que obtenemos, chicos, acá? Obtenemos que y al cuadrado nos había quedado igual a 4. ¿Hasta ahí me pudieron seguir? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tiene la particularidad de que tenemos la variable elevado al cuadrado, que para despejarla, obviamente con la raíz, nos vamos a encontrar con dos posibles valores, tanto el 2 como el menos 2. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Recién estaban las X, por eso lo corregí. ¿Sí? Porque Bien. son los Sí, valores sí. de la Y. Está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos... ¿Tenés ahí internet? Ahí está. Bueno, acá volvemos. Les decía que en el punto anterior nosotros habíamos encontrado el valor, digamos, de una variable en función de la otra y en función de x. Igualamos ambos miembros para encontrar la x y después la x la reemplazamos en la expresión de la función y. ¿Sí? Pero en este caso encontramos directamente, tenemos tanto el valor de la x como el valor de la y. Y es más, tenemos dos posibles valores en x y dos posibles valores en y. ¿Hasta ahí me pueden seguir? Sí. Bien. Sí. Es como que hay Entonces, varios puntos críticos. exactamente. Podemos combinar, es decir, podemos hacer varios posibles puntos críticos. Los puntos críticos, posibles no, los puntos críticos son, primero que nada, 1 y 2 sería un punto crítico. Por ejemplo, 1 y menos 2 sería otro punto crítico. Después, el otro punto crítico sería menos 1 y 2 o menos 1 y menos 2. ¿Sí? Hago todas las combinaciones. Combino el x sub 1 con el y sub 1 y después con el y sub 2 y después el x sub 2 con el y sub 1 y el y sub 2. Y hago todas las combinaciones. ¿Me pudieron seguir? Profe, yo tengo una duda. Sí. Sí. ¿Cómo sacaste los valores de x1 y x sub 2? Yo pensé que era aplicando la fórmula resolvente, pero no porque si no te daría un solo valor. No, no, no. A ver, cuando vos tenés el x al cuadrado, como en este caso, porque nosotros llegamos a que el x al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Sí, sí. Entonces yo les dije que ustedes ahí tienen dos posibles valores, o el 1 o el menos 1, porque justamente por el despeje de la variable, cuando vos aplicas la raíz para despejar a x, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen ahí la variable elevado al cuadrado. Entonces, por más que a mí me dé 1, yo sé que si a menos 1 lo elevo al cuadrado, también es un posible valor. ¿Me explico? Ah, sí. Igual pasa con la y al cuadrado. Por eso hay que tener cuidado con esto. Porque yo acá tengo que prestar atención, porque yo tengo la variable elevada al cuadrado y fíjense que yo puedo tener dos posibles valores, ¿sí? En el caso de que si fuera elevado a la 3 no sería así, sería un solo valor. Exactamente, muy No. bien. Si fuera elevado al cubo, exactamente. Pero en este caso está elevado al cuadrado. Si yo aplico la raíz, fíjense en la y. Yo para despejar la y aplico la raíz y le apliqué la raíz al 4, por eso tengo el 2. Pero es una raíz cuadrada, chicos. Entonces, a ver, yo voy a obtener dos posibles valores. ¿Qué pasa con las raíces cuadradas?
las que son negativas dan resultado positivo y las que son positivas también dan resultado positivo. No, pero la raíz cuadrada de índice par. ¿Qué pasa con las raíces? Las raíces cuadradas Y no pueden tienen ser dos negativas. resultados. Exactamente, exactamente. Entonces, ustedes miren a la i elevado a la 2. ¿Qué hago para despejar la i? Le apliqué la raíz. Yo le apliqué la raíz al 4. Pero resulta ser que esta i igual a la raíz de 4, esta raíz de 4 tiene dos posibles valores, el 2 y el menos 2. Lo que pasa es que acá lo dejamos expresado con i al cuadrado para que se pueda ver un poquito más claro el tema del 1 y el menos 1, pero fíjense acá, yo despejo la i con la raíz. En la raíz de 4, ¿qué me queda? Dos posibles valores, 2 y menos 2. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, porque tienen dos resultados. Bien, pensé que me había quedado sin conexión. Tanto, Bueno. Tanto, ¿cómo? Decime. Claro que tanto un valor negativo como positivo me va a dar dos resultados. Exactamente, me va a dar el mismo resultado. El mismo resultado. Exacto, es decir, en las raíces, digamos, de índice par, las raíces pueden ser, digamos, podemos tener dos posibles, digamos, soluciones, porque me va a dar el valor, me va a dar el mismo valor, ¿sí? Bien, esta condición que es, digamos, necesaria, ¿por qué? Porque yo encontré los puntos críticos, pero yo no sé si son máximos o si son mínimos, o si hay un punto silla, si no concluye. Me voy a la condición suficiente. La condición suficiente es calcular el hessiano. Como les dije, la derivada segunda de x, de segundo orden de x, valuada en ese punto, por la derivada segunda de y, valuada en ese punto, menos la derivada cruzada de xy, valuada en ese punto elevado al cuadrado. Y eso se analiza en cada uno de los puntos, ¿sí? Es decir, yo voy a analizar el hessiano, ponerle para el punto 1, 2, pero después voy a tener que hacer el análisis para el punto 1, menos 2. Pero ¿qué pasa? Obviamente que las derivadas siguen siendo, o sea, las reemplazo en las mismas derivadas, ¿tá? Vamos con la derivada de segundo orden de x. Me voy a la derivada primera. En la derivada primera, ¿qué teníamos? 3 menos 3x al cuadrado. Si yo tengo que volver a derivar con x, ¿qué me queda? Menos 6x. Muy bien. Y si tengo que volver a derivar con y, ¿qué me queda acá? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Perfecto. Entonces, la derivada del segundo orden de x es menos 6x y la derivada del segundo orden de y es menos 6y. ¿Está? Bien. Vamos a la derivada cruzada. Si yo tengo que derivar respecto a y y respecto a x, ¿cuánto me queda acá, por ejemplo, respecto a y? ¿Cómo me queda la derivada cruzada? 0. 0. ¿Y la derivada cruzada acá? 0. 0. Entonces la derivada cruzada es 0. Bien, yo ya obtuve las derivadas parciales de segundo orden, que en realidad es la estructura que me sirve a mí, o sea, son todos los términos que yo necesito tener para el cálculo del hessiano. Entonces, voy a evaluar ahora, y voy a empezar con el primer punto, el punto 1, 2. Lo voy a evaluar en la derivada parcial de x, en la derivada segunda de x, en la derivada segunda de y. Voy a evaluar los respectivos puntos. Si yo tengo que evaluar, ¿sí?, el punto 1, 2, ¿sí?, en la derivada parcial de segundo orden, ¿cuánto me da? Ustedes lo tienen acá, pero ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que 1 hice? por menos 6 y 2 por menos 6. Perfecto. ¿Se dieron cuenta? Porque lo que hice fue reemplazar el valor del punto en las respectivas derivadas parciales de segundo orden. Es Por más o eso menos parecido como cuando calculábamos puntos de inflexión, esas cosas. sí, sí. Pero
tengan en cuenta que ustedes acá con el signo de estas derivadas de segundo orden van a saber si hay un máximo o si hay un mínimo, ¿sí? Eso ténganlo presente por encima de todo, porque por más que el hessiano les dé positivo, tienen que analizarlas a estas derivadas. Acá las derivadas le están dando negativas. Vamos a ver cuánto me estaría dando el hessiano. La derivada cruzada evaluada en estos puntos, como es 0, me queda en 0. Si yo reemplazo estos valores que tenía, menos 6 en la derivada, ¿sí?, de segundo orden de x, por menos 12 en la derivada de segundo orden de y, menos la derivada cruzada elevada al cuadrado. Me queda menos 6 por menos 12, menos 0 al cuadrado. Eso me da 72 positivo. 72 menos 0 me da 72. Pregunto, ¿el hessiano es positivo? Sí. Bien. ¿Y cómo son las derivadas segundas de x de y? Negativas. Entonces, ¿qué habíamos dicho si eso pasaba? ¿Cómo se... Bien. ¿Cómo es esa función? La concavidad, ¿cómo es? Cóncava hacia Cóncava abajo. hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Bien, o sea, las ramas estarían hacia abajo, por lo tanto yo, o sea, es cóncava hacia abajo, y por lo tanto yo estoy hablando de un máximo, ¿sí? Vamos Sí. con el otro punto, el 1 menos 2. Estamos haciendo el cálculo del hessiano para cada uno de los puntos críticos. Entonces, vamos con el 1 menos 2. En la derivada cruzada, en la derivada de segundo orden de x, ¿qué me queda? Menos 6 por 1, menos 6. Menos 6 por menos 2, 12. Lo que hice fue reemplazar el valor en las derivadas segundas, ¿está? Profe, Sí. y ahí en ese caso ya sabes automáticamente que va a ser negativo después. Exactamente. Y si es negativo, ¿qué tenemos? ¿Un punto? Un punto meseta, ¿no? ¿Cómo es? Un punto silla. Un punto silla, sí. Un punto silla. Está bien. Algo parecido. Un punto silla. Vamos a tener un punto silla. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el hessiano me da negativo, ¿sí?, o igual a 0, o es un punto silla o no concluye, ¿sí? Muy bien la observación. Vos ya te estás dando cuenta que acá el hessiano me va a estar dando negativo, ¿sí? De hecho, cuando vamos a expresarlo, tenemos menos 6 por 12 menos 0, me queda menos 72, ¿sí? Valuada en este punto crítico 1 menos 2. ¿Se entendió? Está bien, sí, porque la derivada cruzada me dio 0. Exacto, Pero porque bueno, la derivada... Exacto, porque la mejor derivada cruzada te dio 0. puede ser negativo esa multiplicación, pero mejor Y la se hace... derivada cruzada es positiva y, bueno, termina siendo positivo. Sí, pero igual guarda con esto, porque nosotros recordemos que estamos haciendo un análisis también en las derivadas de segundo orden, ¿sí? En los signos. Habría que ver, ¿sí? Vamos ahora, acá tenemos como para repasar varios puntos y diferentes situaciones. Vamos con el punto 1 menos 2. El punto 1 menos 2, si lo reemplazamos en la derivada de segundo orden, ¿qué tenemos? Menos 6 por menos 1, 6 positivo, lo que dijo su compañero ahí. No, era con respecto a la derivada cruzada. Pero bueno, se me hace el resultado de esta derivada valuada en este punto, valuada en la derivada segunda de x, me queda 6 positivo. Cuando yo voy a reemplazar el valor en la derivada segunda de y, me queda menos 6 por 2, menos 12. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Bien. La derivada cruzada siempre me está quedando en 0 porque es una constante. Entonces, ¿qué tengo acá? 6 es el punto valuado en la derivada segunda de x, por menos 12, el punto de crítico valuado en la derivada segunda de y, menos el valor de la derivada cruzada,
Todo eso me da igual a menos 72, o sea que es menor que 0. Es un punto silla. Y fíjense que este resultado también es coherente con la contradicción acá en los signos. ¿Por qué digo contradicción? Porque tengo la derivada de segunda de x, la derivada parcial segunda de x, la derivada parcial de y que tienen signos contrarios, porque tengo 6 en la derivada parcial segunda de x y menos 12 en la derivada parcial segunda de y. ¿Sí? Entonces, eso también me lleva a que hay una, digamos, es congruente con el resultado, que es un punto silla. ¿Qué dijimos del punto silla? ¿Sí? Como que en una dirección es como que se ve un máximo y en otra dirección es como que se ve un mínimo. Y en realidad, cuando hay un mínimo en todas las direcciones y cuando hay un máximo en todas las direcciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Vamos a ver el menos 1, 2. El menos 1, perdón, es el que acabamos de ver. El menos 1, menos 2 es el otro punto crítico. Menos 1, menos 2. Lo reemplazo. Yo acá tengo menos 6x, o sea que voy a hacer menos 6 por menos 1, me da 6. Acá tengo menos 6y, por lo tanto voy a hacer menos 6 por menos 2, más 12. Las derivadas cruzadas siempre están en 0, pero me queda 6 positivo en la derivada parcial de segundo orden de x, 12 positivo en la derivada parcial segunda de y, menos 0 al cuadrado me da 72 positivo. Y fíjense, el hessiano da positivo. El hessiano da positivo y las derivadas parciales de segundo orden, ¿qué signo tienen? Son Positivo. Son por lo cóncavas tanto, hacia arriba. cóncavas hacia arriba hay un mínimo. Mínimo. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, O sea, la idea es que ustedes pudieran cerrar este tema, de que les quede claro que el hecho de que nosotros encontremos los puntos críticos con la condición necesaria de igualar las derivadas parciales cero no nos da información sobre hallar el máximo o mínimo, ¿sí? O puede haber un punto silla. Si alguien me estaba por preguntar algo, me parece. Sí, una preguntita. No me doy cuenta bien de dónde sacábamos que las derivadas cruzadas me daba esa constante siempre 0. Ah, bien. Vamos a la derivada cruzada. Cuando nosotros hablamos de la derivada cruzada, lo que hice fue calcular la derivada cruzada, ¿sí? Tanto de x respecto a y, tanto de y respecto a x. Si yo me voy a la función de la derivada parcial respecto a x y a esta derivada parcial respecto a x, la quiero derivar respecto a y para sacar la cruzada, ¿cuánto me estaría dando esto que te marqué con el cursor? Sí. Yo tengo que derivar esta expresión respecto a y. 3 menos 3x al cuadrado, necesito derivarla respecto a y. ¿Cuánto te da? Claro, eso es lo que yo no me doy bien cuenta, por eso no sé de dónde. ¿Por qué? Porque yo estoy derivando respecto a y 3 es una constante. Y 3 por x al cuadrado también es una constante, porque mi variable es y, porque yo la estoy derivando respecto a y. Claro. Por eso da 0. ¿Te das cuenta? Si yo acá hubiese tenido, ponele, qué sé yo, y al cuadrado, me hubiese dado 2y, la derivada, digamos, cruzada. Pero yo no tengo ninguna y, entonces son todas constantes al derivarla respecto a y. Ah, claro. ¿Se entiende? Si yo acá, suponete, si yo acá hubiese tenido y al cuadrado, suponete más, ¿sí? Suponete que tengo, o ponele que tengo 2i, ¿está? Tengo 2i. Sí. Si yo tengo 2i y tenés que derivar esto respecto a i, ¿cómo te queda? 0 menos 0 más 2. Te quedaría 2 la derivada, por ejemplo, cruzada. Claro. O ¿Sí? sea, profe, que como es con respecto a y, cualquier otro valor lo tomo como constante en esta derivada. Exactamente, porque de eso se trata en las derivadas parciales. La derivada parcial, yo estoy derivando respecto a una variable, por lo tanto, la otra la considero fija, constante.
¿sí? Ah, por eso da 0. Ah, ahora entiendo, Por eso- tenía la misma duda que la compañera. Ah, Claro, no, claro. está bien, está bien. Entonces, y lo mismo pasa con la derivada parcial respecto a y, cuando yo tengo que derivarla respecto a x. No tengo a la x acá porque es todo y yo ahora la estoy derivando respecto a x. ¿Por qué? Porque estoy sacando la derivada cruzada. La cruzada es eso, estoy tomando la derivada parcial y la derivo respecto a la otra variable. ¿Sí? Entonces, si yo a esta expresión la derivo respecto a x, me da 0. Claro, porque ninguna corresponde a x. Tengo la constante y la otra es una variable y, entonces al no ser x, también la voy a tomar como si fuese una constante. Y en ambas al derivarla va a dar 0. Exacto. ¿Y qué podemos decir? Que si yo la derivo respecto a y también, no estaría obteniendo una cruzada acá. Estaría obteniendo la derivada de segundo orden de y, que es lo que hice en uno de los pasos. Primero, claro. Cruzada es porque estoy tomando la derivada parcial de y y derivándola con x. Pero si la vuelvo a derivar con ella misma, es la de segundo orden. Ah, claro, tiene razón. Sí. ¿Se entiende? Claro. Sí, porque me pareció que también les puede hacer ruido decir, bueno, pero la puedo derivar respecto a y. Bueno, pero si yo la derivo respecto a y, pasa a ser una de No es segundo cruzada. orden. No es cruzada. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí entendí. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo varias, pero estoy atrasada, así que no voy a consultar ahora porque me falta avanzar todavía. Sí, yo también. No, yo por problemas de salud me atrasé mal, pero estoy tratando de ponerme al día. Por lo menos que les quede este panorama de los puntos críticos y que tienen que recurrir sí o sí la herramienta del hessiano para saber si es un máximo o un mínimo. Que solamente la derivada parcial sola igualada a 0 me da encuentro los puntos críticos. ¿Sí? O que no exista. Pero si no existe, no puedo continuar el análisis. ¿Me explico? Sí. Ustedes eso lo tienen en el teórico. Sí, bueno, no sé, ¿querés que te libere? Porque tengo un punto más, pero no sé si querés que te libere. No, algo. ¿Qué punto te queda ahí? No, es uno solo más que tenemos acá a modo de repaso también sobre lo mismo. Bien. Ya vimos varios puntos críticos, vimos todos los posibles puntos críticos con y eso. Hoy necesito el 22. Sí. Bien. Hago una cosa, seguiste el 25, así ya entramos en el otro tema. Si no, el 26 ya empieza con el otro tema. Ah, perdón, el 26. Empieza con multiplicadores empieza con la sujeto restricción, sí. Vamos con 26 y yo voy a jugar el 27 y 29, sino del 27 y bien. 29. Bueno, chicos, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿No les quedó ninguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, vamos a ir a la actividad número 26. ¿Sí? Nosotros, lo que tenemos en la actividad número 26, o sea, hasta ahora nosotros hemos venido, ¿qué hicimos hasta ahora? Trabajamos con la condición necesaria para encontrar los puntos críticos, con la condición, digamos, suficiente, que es el hessiano, que me permitía calcular, ¿no es cierto?, los máximos y si había un máximo, si había un mínimo a partir de un hessiano positivo o si había un punto silla. En todos esos casos, nosotros hemos trabajado con puntos que no están condicionados. ¿Qué significa que no estén condicionados? Que no hay una función, digamos, ¿sí? O no hay una condición, valga la redundancia, una función que esté condicionando a la función que estoy analizando, ¿sí? Es decir, nosotros tomamos una función, sacamos las derivadas parciales segunda, le igualamos a 0, pero no había otra función que me condicionara a esa misma función. No sé si me explico, me pueden seguir con lo que estoy diciendo. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en la actividad número 26? En la actividad número 26 aparece otro tema, porque aparece
ya el análisis de estos puntos críticos máximos o mínimos, que pueden ser máximos o mínimos, sujetos a una condición o una función que se le va a llamar condición, ¿sí? Fíjense, vamos con la opción A. Dice, la función f de xy es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, sujeta a la condición x más y igual a 9. Bien. Hay una serie de pasos, ¿sí?, que ustedes tienen que cumplir cuando les aparece, digamos, este tipo de restricciones o condiciones sobre la función con la que estamos por analizar estos puntos. Eso también está en el teórico, es decir, hay una serie de pasos. Lo primero que se plantea es una función que se llama objetivo y que acá aparece como una tercera variable, ¿sí? Aparece como una tercera variable y una función que va a estar en función de esas tres variables. Aparece lo que se llama el lambda, ¿sí? Pero vamos a ver, primero que nada, cómo planteamos esa función objetivo. Esa función objetivo va a estar determinada por una función lambda. Una función lambda en función de x y lambda, y que va a ser igual a la función original, es decir, a la función con la cual estamos analizando, en este caso es x al cuadrado más y al cuadrado, más esa variable lambda por la función de restricción a la que está sujeta a condición, ¿sí? Estos son pasos que ustedes cuando vayan resolviendo los ejercicios se van a dar cuenta que termina siendo como algo también casi lo mismo como lo de recién. Así como le agarramos el ritmo con hegesiano repasando varios puntos críticos, también le van a agarrar el ritmo a medida que ustedes vayan repasando, digamos, cada uno de estos pasos a cumplir cuando se encuentran con estos mínimos o máximos condicionados. Entonces, se entiende, chicos, que estamos saliendo de máximos y mínimos no condicionados. ¿Se entiende? Ustedes van a encontrar dos opciones. Se les pueden presentar dos opciones en las actividades. Que trabajen con mínimos o máximos sin condición, que es lo que acabamos de ver recién. Es simple. Derivada parcial igual a 0, análisis de hegesiano, nada más. O se pueden encontrar que tienen que analizar máximos o mínimos que estén sujetos a una condición o una restricción, que es lo que vamos a ver ahora y que son pasos que tienen que cumplir. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, se va a plantear una función objetivo, en donde la función objetivo vamos a encontrar que es una función lagrangiana en función de x, y esta variable lambda. Y que va a ser igual a qué, como les dije recién, a la función que estoy analizando, x al cuadrado más y al cuadrado, más lambda por esa función de restricción. Pero ¿qué tienen acá? ¿Qué es lo que ven de diferente? Porque yo acá puse, acá tenemos x más y menos 9, pero yo acá tengo una función que es x más y igual a 9. ¿Qué pasó? Pasó por el otro lado 9. Muy bien. ¿Y qué sería eso? ¿Una función cómo? Línea de dos variables. Sí, pero también es el concepto de la función implícita, ¿sí? Es decir, cuando nosotros dejamos, es decir, cuando la función, digamos, tiene en el otro miembro esta función de dos variables independientes, en donde el segundo miembro es igual a 0, ¿sí? Van a encontrar que es una expresión de una función implícita, ¿sí? Disculpe, No, profe. sí. Esa función viene dada ya, ¿no? No. Sí. De hecho, ustedes tienen que prestar atención justamente en eso. Si tienen esa condición o si no la tienen. Porque si no tienen esta condición, ustedes van a resolver como lo que acabamos de ver. Derivada parcial y hegesiano nada más. Pero cuando aparece esta condición, se tienen que cumplir ciertos pasos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Está? Sí. Esto les va a dar a ustedes la pauta de que van a estar trabajando
con mínimos y máximos, digamos, condicionados, o si no están, son mínimos y máximos no condicionados. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, también me detengo ahí, ¿por qué? Porque ustedes se preguntan, el interrogante también sería que ¿por qué en esta función objetivo a mí me aparece esta función de sujeta condición de esta forma? Y me aparece por el concepto mismo que ustedes lo tienen en el material, de función implícita. Como les acabo de decir recién, es una función en función de estas dos variables en donde el segundo miembro es igual a 0. Y si el segundo miembro es igual a 0, estamos hablando de un x más y menos 9 igual a 0. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Una vez que se plantea la función objetivo, pasamos a ver la condición necesaria, que esto ya lo venimos repasando de lo que hicimos anteriormente. En esta condición necesaria, ¿qué hacemos? La derivada parcial de la función lagrangiana respecto a x, respecto a y respecto a lambda, porque yo introduje una tercera variable acá, igual a 0. ¿Sí? Son pasos. Vamos a ver cómo se desencadena esto, pero son pasos que sí o sí tienen que estar cuando a ustedes les aparece una condición en el análisis de los puntos críticos, digamos, de los máximos o mínimos condicionados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar respecto a x, respecto a y, respecto a lambda. Si yo tengo que derivar, ¿a qué función voy a derivar respecto a x, respecto a la función objetivo? Que para eso está planteada, la función lagrangiana. Acá ya digamos, ya nos estamos metiendo en este tema de lo que se llaman los multiplicadores de Lagrange. Ustedes van a, esto lo tienen en el punto en donde en el material les dice mínimos y máximos condicionados. No sé si lo alcanzaron a ver. Sí, profe. Bien, en esta función objetivo vamos a derivar la función respecto a x, respecto a y, respecto a lambda. Si yo tengo que derivar la función respecto a x, ¿cómo me quedaría esta función derivada respecto a x? 2x. 2x. Esto pasa a ser una constante. ¿Y acá qué tenemos? Y ahí tenemos una función también, Lagrangiana, ¿no? Claro, es la sujeta condición. La función lagrangiana es esta función que le estoy diciendo L en función de x y lambda. Pero acá tenemos lambda por la función de restricción o sujeta condición. A ver, si yo estoy derivando respecto a x, está perfecto, son 2x más 0. ¿Más qué? Porque tengo la variable x ahí. ¿Cómo derivo? Y es 1. Muy bien, 1, pero lambda está multiplicando a x más y menos 9. Claro. Entonces, ¿qué me quedaría? Más lambda Más por 1. lambda por 1, claro. ¿Se entiende? Porque si yo aplico distributiva, me queda lambda por x más lambda por y menos 9 lambda. Pero lambda es una constante. Entonces, como tengo la variable x, si yo lo distribuyo a lambda, me va a quedar la constante por la derivada de la función, lambda por 1, como dijo su compañero. ¿Se entendió? Sí. Sí. Entonces, la derivada de esa función de lagrangiana respecto a x es 2x más lambda. Si continúo, me dice que tengo que derivar respecto a quién ahora. Porque tengo que sacar todas las derivadas parciales. ¿Respecto a quién? Ahí. Ahí. Pasa lo mismo. Esto es una constante. Me queda acá 2i. ¿Y qué me va a quedar? 2i más Lambda. lambda. Porque la variable pasa a ser i y el resto es constante. ¿Está? Bien. Si tengo que derivar respecto a lambda ahora, mi variable es lambda. ¿Qué pasa con x? Es 0, acá es 0. ¿Y todo esto qué sería? Una constante. Entonces, constante por derivada de la función. Me queda que la función
de restricción. Si yo tengo que calcular la derivada de la función lagrangiana respecto a lambda, ¿a qué es igual? A x más y menos 9. Porque es constante por derivada de la función. Entonces, x más y menos 9 por 1. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entendió? No, yo no entendí, profe, porque Bien. X e Y no serían constantes, ahí toda esa función sería una constante. Exacto, entonces, todo esto es constante. Pero ¿qué tenemos? Constante por la variable. Pero uno va a ser esa variable. Claro, entonces por 1. Entonces la constante no se me anula. ¿Por qué no se me anula la constante? Porque toda la constante que esté dentro del paréntesis multiplicada por la variable. Ah, claro, sí, sí. Bien, Y que ahora entendí. quedaría igual. ¿Cuál es? X. Sí. Quedaría X más Y menos 9 igual. X más Y menos 9. Perfecto. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entienden? Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Presten atención que en todas las actividades ustedes se van a encontrar a medida que la van solucionando, que cuando van a derivar respecto la función lagrangiana respecto a lambda, les va a quedar la función de restricción. Porque ustedes siempre van, en la función objetivo, van a estar multiplicando lambda por la función de restricción. Entonces, Claro. siempre presten atención que es como o sea, es algo mecánico, es como que van a encontrar siempre lo mismo. ¿Está? Siempre les va a quedar la función de restricción cuando deriven. En este caso. ¿Sí? Acá. Yo se los voy marcando con rojo. ¿Sí? Siempre les va quedando la función de restricción. ¿Por qué? Porque en la función objetivo, siempre la función objetivo plantea la función original más lambda por la función de restricción. Entonces, cuando ustedes van a derivar la función respecto a lambda, les va a quedar siempre la función objetivo, porque se va a transformar en una constante todo lo que está en el paréntesis por la derivada de la variable lambda. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Nosotros las derivadas parciales las teníamos que igualar a 0. Entonces, 2x más lambda igual a 0, 2y más lambda igual a 0, x más y menos 9 igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nosotros acá tenemos que despejar a lambda, esta tercera variable que se introdujo en este modo digamos, en este método de los mínimos y máximos condicionados, se introduce esta variable lambda y tenemos que despejarla, tanto en la primera como en la segunda derivada parcial. Me va a quedar que lambda es igual a menos 2x y lambda es igual a menos 2y. Siempre se hace esto, es decir, siempre tenemos que despejar a lambda, así como se plantea la función objetivo. Planteamos las derivadas parciales, son pasos que hace ahí. ¿Para qué? Porque queremos encontrar el valor de la variable x versus y. En este caso, cuando yo igualo lambda, es decir, menos 2x igual a menos 2y, me da que x igual a y. Pero tranquilamente me podría haber dado que x es igual a, no sé, a 2. Entonces tengo que sacar el valor de y, por decirlo así. Pero en este caso, nos queda que x es igual a y. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese valor? ¿Sí? Yo tengo que reemplazar a este valor, siempre lo tengo que hacer esto, lo tengo que reemplazar en la tercera ecuación. Es decir, la primera y segunda ecuación me sirve para despejar lambda. Lo que yo obtenga me sirve para reemplazarlo en la tercera ecuación. ¿Para qué? Para obtener, obviamente, lo que estoy buscando, que son los puntos críticos. ¿Sí? Es un mecanismo. Planteo la función objetivo, ¿sí? Calculo las derivadas parciales, las igualo a 0, luego despejo a lambda. Una vez que despejo a lambda, ¿qué es lo que hago?
reemplazo el valor que obtengo en esta tercera ecuación y me queda, ¿sí?, que x igual a y cuando despeje a lambda. Lo reemplazo en esta tercera ecuación lagrangiana en función de lagrangiana en función de lambda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que x más y menos 9 igual a 0. Reemplazo el valor. X, ¿quién es? En este caso. 2x. Bien. X es y. Porque X más X. X igual que y, entonces pues reemplazamos X por y. Muy bien. Exacto. Entonces, como son iguales x y, me va a quedar, por ejemplo, si yo reemplazo la y en x, me queda y más y. Me quedan 2y menos 9. O me va a quedar 2x, como dijo su compañera. Menos 9 igual a 0. En ambos casos, me va a dar 9 medios y 9 medios x, que es el punto crítico. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, cuando ustedes tienen una función, una ecuación, digamos, cuando ustedes tienen una restricción, recuerden que tienen que aplicar estos pasos. Función objetivo, las derivadas parciales igualarlas a 0 de primer orden, despejan al lambda de las dos primeras ecuaciones y reemplazan ese valor en la tercera ecuación para poder encontrar el punto crítico, ¿sí? Tienen un poquito más, digamos, de pasos a seguir. ¿Por qué? Porque ya están con mínimos y máximos condicionados. Teniendo el punto crítico, ¿qué hago? Uso el hessiano. Y acá el análisis es el mismo que ya vimos. Voy a sacar las derivadas parciales de segundo orden. Me voy a la derivada primera. Si yo tengo que volver a derivar a x acá, ¿cuánto me da? 2. Si tengo que volver a derivar a y, 2. Perfecto. Entonces, la derivada parcial de x e y son 2, que son las que me interesan para el hessiano. En ningún momento tengo que volver a derivar L de lambda. Tengo que derivar la función lagrangiana, la derivada parcial respecto a x, y la derivada parcial respecto a y la tengo que volver a derivar. El resto no tengo que tocar más nada. Sí, la derivada cruzada. Es decir, si yo tengo que derivar ahora a esta función, no respecto a x, porque si no sería la de segundo orden que acabo de calcular. Respecto a y, ¿qué me da? 0. Bien. Si tengo que derivar a esto respecto a x, ¿qué me da? 0. Porque si la derivo respecto a y, cumpliría la función de una derivada parcial de segundo orden. Entonces, me da 0. Entonces, me da 2, 2, 0. ¿Qué pasa? Me dio toda una constante en donde no voy a poder reemplazar ahora los puntos porque no tengo 2x o 2y. Era lo que yo les había dicho al comienzo, y que después lo vimos y lo repasamos un poco con los otros puntos. Acá me queda una constante, entonces yo, si tengo que reemplazar ese punto crítico en esta derivada, me va a dar 2, 2 y 0. ¿Por qué? Porque es la constante misma. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, me hubiese dado otro resultado si yo hubiese tenido 2x, 2y. ¿Ah? Bien. Voy al hessiano. 2 por 2 menos 0 al cuadrado. Me da 4 positivo el hessiano. ¿Qué significa que sea positivo, chicos? Que las ramas van para arriba. Exacto. No, perdón. Significa que va a haber un máximo o un mínimo. Un mínimo. Claro, pero ¿qué significa que las derivadas de segundo orden sean positivas? Ahí sí te digo que las ramas, ¿hacia dónde van? Hacia arriba, cóncavo hacia Claro. arriba. Recuerden que la información del máximo mínimo me lo da la derivada parcial de segundo orden de x y de y. Sí, ¿Tá? sí. Yo con el hessiano positivo, lo único que sé es que no hay punto silla. Después tengo que averiguar si es máximo o mínimo. ¿Cómo? Viendo las derivadas parciales de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió? Acá es como tienen un temita más, que es cuando les aparece la condición o la restricción. Que tienen que cumplir con estos pasos, ¿sí? ¿Me podría explicar cómo sacó los puntos críticos? Que no me quedó claro. Sí. ¿Cómo sacamos los puntos críticos?
se planteó, ¿no es cierto?, la función objetivo, que es lo que ustedes tienen nuevo, digamos, respecto a lo que venimos viendo, porque van a tener una función objetivo a la cual le agregamos una variable lambda por esa función de restricción, que es lo que se agregó. Hacemos las derivadas parciales de todas, ¿sí?, de esta función lagrangiana respecto a x, respecto a y, respecto a lambda, los igualamos todos cero. Pero yo despejo a lambda en la primera y segunda, ¿sí?, ecuación. Es decir, de L respecto a X, de L respecto a Y. Para encontrar una, casi me voy a la tercera función y la reemplazo en L lambda. ¿Para qué? Para encontrar el punto crítico, ¿sí? Es decir, lo que yo obtengo del valor de la variable, habiendo igualado lambda igual a lambda las expresiones, lo reemplazo en la tercera función, que es L lambda, y recién ahí voy a estar encontrando los puntos críticos, ¿sí? Como X me dio igual a Y, cuando yo fui a reemplazar en L lambda, que en realidad es la función de restricción, me encuentro que voy a tener I más I menos 9, 2i menos 9 igual a 0. Si despejo la I, me queda I igual a ¿qué? A 9 medios, porque pasé el 9 negativo este otro miembro y pasé el 2 dividiendo, por eso me quedó 9 medios. Y si hubiese tenido X más X, porque son iguales, tengo 2X menos 9 y pasa lo mismo. Me queda X igual a 9 medios. ¿Se entendió? Ah, sí, ahí quedó claro, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Capaz que, porque es algo nuevo, esta parte me suena, como es nuevo, esto de este mecanismo, ¿no es cierto? Yo despejé a lambda, reemplazo esos valores después en L lambda, digamos, esa es la parte que a lo mejor va a requerir de que ustedes practiquen. Tienen todas las otras actividades que es para practicar y el mecanismo es el mismo. Yo lo único que pretendo es que a ustedes les quede, por lo menos el panorama, esto de que si les aparece una restricción, estamos con mínimos y máximos condicionados. Y no simplemente con el análisis de derivadas parciales y discreción y nada más, sino que tengo que cumplir estos pasos, la función objetivo, derivadas parciales, me aparece el lambda, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó alguna duda, chicos? No, de acá no. No, Bueno, profe. bueno, ahí estaría. Profe, quiero saber cómo del 9 sobre 2 queda igual a 2. ¿Esto? ¿Que estás viendo acá en Sí. pantalla? Bien, significa que el punto crítico que me dio y que obtuve acá, que es de 9 medios, porque ese es el punto crítico, XY, 9 medios, 9 medios. Ese punto crítico, yo lo evalué, lo evalué ¿en dónde? En la derivada parcial segunda de X. Pero la derivada parcial segunda de X es 2. Por lo tanto, a mí me da 2. Lo que pasa es que debemos expresar correctamente que la derivada parcial segunda de X valuada en 9 medios y 9 medios es igual a 2. Eso significa. Si a mí me hubiese dado acá 2X, si yo acá tengo 2X, supónganse que yo acá tengo 2X, ¿qué voy a hacer? 2 por 9 medios, ¿me explico? Y lo que obtengo va a ser el resultado de ese punto valuado en la derivada parcial segunda, que es como hicimos en el otro ejercicio, ¿se entiende? ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Sí, se escucha. aún no puedo entender. Bien, vos lo que no entendés es la expresión.
Porque en realidad es una expresión, lo que ustedes tienen en pantalla es la expresión de decir que el punto 9 medio, valuado en la derivada parcial segunda da 2. Pero en realidad, ¿qué pasa? Es una constante la derivada parcial segunda. Y una constante, ¿qué significa? Que yo, cualquier punto que evalúe, me va a dar 2, porque es una constante. ¿Me explico? Por eso tengo 2 acá. No sé si Claro, sea cual sea el número que esté entre paréntesis, siempre va a dar 2. Exactamente, sea cual sea el número, siempre va a dar 2, porque es una constante. Lo que pasa es que está el 9 medio entre paréntesis como para expresar simbólicamente correcto de que estoy evaluando este punto en la derivada parcial segunda, pero sea cualquiera, yo puedo poner 3 medio, 4 sextos, x sub 0, y sub 0, la simbología que fuese me va a dar 2, porque es una constante. ¿Sí? Sí, ahora sí entendí. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie más tiene dudas respecto a lo que vimos? No, profe. Bueno, ahí los dejo con el profe Lucas. Gracias, profe. Chicos, bueno, todo lo que han visto hoy es un ejercicio de cada una de las situaciones que involucran los extremos. Yo tenía en la agenda hoy también que veamos la actividad 27 y 29. En realidad era muy optimista la agenda porque los ejercicios son largos. Lo que les propongo es lo siguiente, nos quedan 20 minutos que no nos va a alcanzar para dar un ejercicio completo y vamos a dejar algo a mitad de camino. Nosotros mañana tendríamos la clase de consulta que hemos cambiado del miércoles al jueves, pero la verdad es que pensamos darla como si fuera una clase más esta semana. Así que la idea es poder abordar ejercicio 27 y 29 mañana y resolver algunas consultas más que surjan, pero como si fuera una clase común, es decir, también la vamos a grabar y demás. Así que la invitación es que mañana, si pueden, se conecten. Vamos a tener una clase de edición esta semana. Y el día viernes vamos a tener una clase de consulta, sí, esa va a ser puramente de consulta, de 2:30 a 4:30. Bien. Así que, si les parece, por hoy cortamos acá y mañana nos dedicamos a ver lo que son todos los ejercicios 27 y 29. Perfecto, profe. Está genial la idea. Perfecto, profe. Buenísimo. Perfecto. Profe, una Gracias. consulta. Sí, decime. ¿Cómo va a ser la modalidad del parcial? El parcial va a ser a través de un formulario, ¿sí? Donde, bueno, el formulario hace las veces del parcial escrito, digamos, que rinden sus compañeros de presencia, y en el cual ustedes van a tener que ir respondiendo preguntas, ¿sí? Bajo diferentes modalidades, algunas multiple choice, puede haber algo abierto, alguna pregunta con Como respuesta han sido abierta. los de Matemática 1, básicamente, la misma modalidad. Exactamente, Perfecto. la misma modalidad. ¿Y el horario, profe? Profe, Le ¿se decía sabe a el un horario? compañero, cuando empezamos la clase que le vamos a estar poniendo toda la info de los parciales en Evelia próximamente para que ya tengan toda la info ahí. Perfecto, genial, profe. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Mañana trabajaré un poco más yo y le daremos un poco de descanso a la profe Ivana que dio toda la clase hoy. No, no hay problema. Una preguntita. Hola, ¿me escuchan? Sí, diga. Sí, no, yo estoy un poquito atrasada con las cosas, con la materia, pero como matemática 1 la hice hace bastante tiempo, ¿cómo es el parcial? ¿Tenemos que desarrollar ejercicios o son preguntas? ¿Cómo es? ¿De teoría? ¿Cómo es? En principio, vas a encontrarte con preguntas de diferentes modalidades, que pueden ser preguntas cerradas con múltiple opción. Obviamente uno tiene que resolver un ejercicio para poder seleccionar la opción correcta. Y en otros casos podrás encontrarte con ejercicios que tengan preguntas abiertas, es decir, donde vos puedas desarrollar una respuesta escribiendo un poco más que solamente seleccionar una opción. Claro, estamos. Bueno, y Bien. mañana entonces el horario es... El mismo, de 4 a 6.
Bueno, ¿Sí? gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, gente, entonces si les parece, por hoy cortamos acá, le damos un descansito. La clase de hoy ha sido pesada, digamos, los temas son largos, así que descansamos un poco para mañana y mañana retomamos ejercicios 27 y 29. Si lo quieren ir viendo para tener algunas dudas, estaría buenísimo. Les recomiendo, chicos, que puedan ir practicando, o sea, hagan, por ejemplo, algún ejercicio para mañana. Antes de la actividad 26, se van a encontrar con mínimos y máximos no condicionados. A partir de la actividad 26 ya trabajan con, digamos, con restricciones, es decir, con mínimos y máximos condicionados. Entonces, practíquense uno y uno, por lo menos para la clase de mañana, para que tengan más o menos ya dudas. Exacto. No, no estoy silenciado, sino que bajé el volumen para que no se acople con la profe acá. Exactamente. Todo lo que pueden ir practicando para obtener dudas de acá el viernes está buenísimo, chicos. Así mañana repasamos dudas que surjan y el viernes también. Y llegan al parcial, ¿no? Con al menos las dudas que hayan surgido resueltas. Así que bueno, gente. Mañana a la misma hora nos vemos acá lo vamos a hacer por el equipo de clase, ¿sabes? Ya que va a ser una clase común. Perfecto, gracias, profes. Listo, profe. Bueno, Bueno, profe, hasta gracias. mañana.